Yo no sé ustedes qué es lo que piensan de la provincia, de las comunidades rurales. Para mí, que me tocó crecer en una de ellas, siempre las consideraré un lugar mágico, que te permite tener una serie de experiencias irrepetibles y que te brinda conocimientos difíciles de adquirir en otros lugares y circunstancias. Yo actualmente vivo en Canadá. La verdad es que entre mi hermano y yo, digamos que yo salí muy listo para eso de la escuela, y él muy listo para la calle. Así que él, a pesar de ser 2 años menor que yo, usualmente me protegía cuando éramos niños y jóvenes de aquellos que me molestaban. Yo entonces no podía hacer mucho, pero ahora, en retribución con mi trabajo como ingeniero de software, pude proveerle con los medios necesarios para que iniciara un negocio propio y mejorar su calidad de vida. Y a mi hermosa madre, que siempre procuró proveernos cuando mi padre murió, hoy en día le he construido su casa y mi trabajo me permite proveerla también a ella. Sé que el amor no se demuestra con cosas materiales, pero me llena de alegría pensar que hoy en día no debe preocuparse por dinero, como cuando éramos chicos. La muerte de mi padre, en cierta forma, tomó a todos por sorpresa. Eran inicios de los 90, en ese pueblito donde crecí en Guanajuato. Mi padre, que era bastante borracho, un día salió a tomar en una de sus largas juergas y no volvió. Mi madre, después de un día, lo reportó perdido con la policía local, pero como sabían cómo era él, no le dieron mucha importancia. Después de 3 días, mi madre, mi hermano y yo, que teníamos 11 y 13 años respectivamente, salimos a buscarlo, sin que nadie nos diera razón de su paradero. Aquello era muy extraño, porque generalmente los borrachitos del pueblo sabían decirnos si estaba tirado en la casa de algún compadre, o en algún sembradío, o algún camino. Pero esta vez, nadie sabía nada. Algunos nos dijeron que lo habían visto bebiendo por los campos que dan a la ranchería, sentado junto a un arbusto, pero que, en realidad, por alguna razón, nadie se había quedado con él. Pasaron angustiantes meses. A mi padre, para entonces, la policía ya lo había buscado en pueblos y rancherías cercanas sin haber tenido éxito. Y, finalmente, 6 meses después, se le dio por muerto. Los esfuerzos de búsqueda tanto de la policía como de la comunidad habían sido inútiles. Lo único que se encontró, tras 2 meses de su desaparición, fueron un zapato y su suéter, tirados y empolvados en un camino que conducía a una ranchería cercana. Pero de mi padre, o de su cuerpo, no se supo nada. Aquellos objetos simplemente estaban ahí, tirados un día cualquiera, aunque previamente ya mucha gente había transitado esa vereda, incluso nosotros mismos, por la situación que les contaré. Miren, regresando un poco, cuando mi padre desapareció, un día angustiada por proveer el sustento, mi madre, hablando con una de sus comadres, decidió empezar a vender cosas para cenar. Su comadre había estado yendo a vender ropa y chacharitas por las mañanas a aquella ranchería cercana, y la verdad, no le había ido mal. Finalmente, en esos lugares no existían realmente negocios, y le dijo que si quería, ella podía prestarle su camioneta para que fuera a vender al menos viernes y sábado algunas cosas para cenar. Le dijo que la gente de allá estaba muy ansiosa de algo así. Mi mamá, si bien creo que estaba insegura de nuestro futuro, porque ella nunca había trabajado, lo que sí sabía hacer era cocinar muy bien. Así que con unos ahorritos que le quedaban, compró un sartén y un tanque de gas,
y emprendió la aventura de vender taquitos y algunos antojitos en aquella ranchería durante los fines de semana. La ausencia de mi padre era dolorosa, sí, pero también es cierto que sin él, al menos la zozobra de el dónde andará se había ido, y pudimos concentrarnos los tres en el negocio, mi mamá atendiendo y nosotros ayudándole en aquel lugar apartado. Fueron 3 años los que vendimos ahí sin ningún contratiempo. Era un lugar realmente tranquilo, con gente muy tímida pero amable, y que usualmente dormía temprano. Llegábamos a vender a las 5 de la tarde para instalarnos, y a las 9 de la noche estábamos ya regresándonos, pero siempre terminábamos todo, y la gente había aprendido a querernos, y nosotros a ellos. Ocurrió entonces que un sábado mi madre estaba enferma. Por la tarde empezó con algo de fiebre, y aunque insistía en ir a hacer su venta, mi hermano y yo no la dejamos. Pero ella estaba muy renuente. Después de todo, ella ya había preparado los alimentos y no quería que se quedaran y se echaran a perder. Así que mi hermano y yo, que ya nos sentíamos lo suficientemente grandes, le dijimos que descansara, que nosotros iríamos a vender. Mi madre, por supuesto, no aceptó, pero creo que sí se sentía lo suficientemente mal, porque eventualmente cedió ante esa idea. Mi hermano y yo nos dirigimos en la vieja camionetita hacia el lugar de nuestra venta. Yo era muy joven, pero había aprendido a manejar desde los 14 años, e incluso le habíamos podido comprar ya su vieja camioneta de vidrios ahumados a la comadre de mi mamá, así que no teníamos problema para llegar. Esa noche estuvimos el tiempo usual vendiendo, y como cualquier otro fin de semana, terminamos todo, así que recogimos nuestro puestecito para regresar a casa. Pero entre nuestros juegos y distracciones, porque finalmente éramos unos niños, se nos hizo bastante más tarde. Ya cerca de las 11 de la noche, después de haber platicado un poco, e incluso habernos comido un par de taquitos que habíamos apartado para cada uno y un refresco, estábamos a punto de emprender el regreso a casa. Pero la camioneta no quiso encender. Aquella camioneta estaba vieja, claro, pero la verdad no había dado ninguna señal de querer descomponerse, así que nos tomó por sorpresa y la verdad nos preocupamos bastante. De mecánica, ni mi hermano ni yo sabíamos mucho. Abrimos el cofre, movimos algunos cables como pudimos, le pusimos agua y aún así no arrancaba, y nosotros no teníamos mucha más idea de qué hacer. Intentando encender la camioneta, había pasado ya casi otra hora, y aquel lugar, aunque conocido, ya había adquirido un ambiente lúgubre en el frío de la noche, inundado por esa soledad que solo se conoce en el campo. Estábamos debatiendo sobre si ir a tocarle a algún habitante de ahí, de los que conocíamos más, a ver si podían auxiliarnos. Pero la gente en esos lugares es a veces muy desconfiada, y teníamos miedo también de que si entrábamos en sus propiedades en la noche, sin que ellos supieran, pudieran recibirnos a balazos o con sus perros, quizá. Mientras mi hermano y yo intentábamos decidir lo que íbamos a hacer, empezamos a escuchar ruidos en la tierra. La noche era oscura. Había estrellas, pero no había luna, así que la luz era muy escasa. Y nosotros en aquel tiempo instalábamos nuestro puesto
frente a unas accesorias que eran una tiendita y una farmacia papelería. A esa hora ya estaban cerradas, por supuesto. Y aquello estaba en un despoblado, rodeadas de unos arbustos semisecos, probablemente a 100 metros antes de que empezaran las casas. Aquellos ruidos parecían pasos, pero no lográbamos ver qué o quién se acercaba. Fue hasta que aquel sonido estuvo casi detrás de nosotros, que vimos entonces a una mujer caminando como perdida, sin rumbo fijo, tambaleándose como si estuviera muy ebria. Una señora de la que no podíamos ver su cara, porque parecía tenerla agachada como si la barbilla tocara su pecho, usando un vestido que lucía tan gris como su cabellera. Aquella persona, o lo que fuera, pasó a un lado de la camioneta, dando tumbos, pero sin siquiera voltear a vernos. Buenas noches, le dije, pero aún así la mujer no nos vio y continuó su vaivén andante para perderse detrás de unos matorrales, apenas unos metros enfrente. Y no crean que eso nos pareció muy normal. La verdad, en ese momento mi hermano y yo creo que nos quedamos helados, sin saber muy bien qué pensar sobre eso que habíamos visto. Iván, ¿qué vamos a hacer? Vámonos, tenemos que irnos. Vámonos, por favor, me dijo mi hermano con un tono desesperado. Yo estaba muriéndome de nervios también, sobre todo porque aquellos pasos nuevamente empezaron a escucharse, como si vinieran de regreso. Entonces, un silencio espectral inundó la noche. Mi hermano y yo nos volteamos a ver, y después vimos nuestros alrededores, esperando encontrar algo en la negrura. En aquel momento, un sonido extraño se escuchó alrededor de nosotros. Mi hermano y yo casi saltamos a la cabina de la camioneta y pusimos los seguros. Para este punto, ni siquiera las luces se encendían. Y estábamos nosotros dos ahí temblando de miedo, mientras algo nos rondaba. Los vidrios un poco polarizados nos impedían ver aún más aquello que nos rodeaba. Yo no sabía qué hacer, estaba paralizado y mi hermano estaba a punto de soltar en llanto cuando alguien nos tocó la ventana. Chamacos, ¿qué hacen todavía aquí?, me dijo la voz de un hombre. Una voz demasiado familiar, pero que en aquel momento no pude recordar. Yo sentí un poco de alivio. Pensé que uno de los pobladores nos había visto por alguna razón y había salido a nuestro auxilio. No deben quedarse aquí a estas horas. Las noches como esta no son para andar afuera, nos dijo. Yo estaba a punto de bajar la ventana para explicarle lo que nos había ocurrido, cuando... A ver, ábreme el cofre, me dijo otra vez, y sin que me diera mucho tiempo a reaccionar, se pasó a la parte de enfrente y le abrí por reflejo el cofre. Aquella persona que yo no lograba ver subió la tapa y empezó a mover varias cosas. Yo en cierta forma estaba más tranquilo, aunque aquellos ruidos en la tierra seguían rondándonos. Ya está, chamaco. Váyanse y cuídense mucho. Eso fue lo último que nos dijo. Yo intenté encender la camioneta y esta vez sí funcionó. Entonces bajé para darle las gracias, pero
Aquella persona se había ido. La busqué al otro lado de la camioneta, pero no había nada ni nadie. Lo que sí pude ver, al fondo, entre los árboles, fue otra vez a esa mujer extraña, tambaleándose aún. Nuevamente estaba acercándose a nosotros. Pero en esta ocasión pude darme cuenta de manera muy clara que no caminaba. Al menos no como tal. Esta cosa venía acercándose flotando, apenas a unos centímetros del piso. Bajé apresurado a la tapa del cofre y me subí a la camioneta y arrancamos. Y aceleré tan rápido como pude. Mientras pisaba el acelerador, con el volante sostenido fijamente, volteé hacia el espejo a mi lado y pude ver a aquella mujer, o lo que fuera, que venía flotando siguiéndonos, pero doblada, como si la espalda se le hubiera quebrado. Mi hermanito casi venía llorando y yo aceleré todo lo que pude. Apenas unos minutos después, llegamos al final de aquel camino. Cuando entramos a la carretera normal, todo el ambiente de inmediato se sintió más tranquilo y ligero. Yo me sentí instantáneamente más calmado, pero mi hermanito seguía sollozando. Tranquilo, ya casi llegamos, le dije. Sí, lo sé, pero el señor que nos ayudó, ¿alcanzaste a ver qué suéter era? El suéter que traía. Yo, la verdad, no había puesto atención en eso. Mi hermano me dijo que en el espacio que deja libre la tapa del cofre, justo hasta abajo, alcanzó a ver el suéter que estaba seguro era de mi padre. Era un suétercito largo con unas grecas muy particulares que le había traído su compadre de un viaje a Chiapas. En ese momento me golpeó el recuerdo. Aquella voz que había escuchado, claro que se me había hecho conocida. Teníamos años de no oírla, pero ahora estaba seguro. Era la voz de mi padre. Cuando llegamos a casa, mi madre estaba muy preocupada. Se sentía mejor de su resfriado, sí, pero la angustia la tenía muy estresada. Nos abrazó y nos preguntó qué había pasado, pero nosotros no le contamos lo que creímos haber visto. Le dijimos, claro, que habíamos tenido problemas con la camioneta, pero le contamos que un lugareño nos había ayudado. Aún no sabemos qué fue lo que pasó con mi papá, pero al menos sabemos que donde quiera que esté, aún sigue cuidándonos.